Yes. Eso es bastante benéfico porque ha permitido que haya un intercambio generalizado a nivel internacional, lo cual me parece que es magnífico porque ya no tenemos que estar buscando información como antes en las bibliotecas a ver si la había. Ahora podemos en tiempo real estar intercambiando ideas, discusiones, debates, esto que ordinariamente también nos costaba un tanto de trabajo, el derecho comparado, hoy lo tenemos más a la mano. Y eso sí he podido ser, ¿cómo se llama? Beneficiada, beneficiada en todas estas partes. Sí, rotundamente sí. Y nos permite este intercambio, porque fíjate, estoy viendo que el sábado va a ser ¿cómo le llaman El al evento? Congreso, El Congreso. El sí, sábado va a ser tenemos el Congreso. Y bueno, es un Congreso que está muy nutrido de bonitos temas, de ponentes. Esto creo que también ha permitido que entidades diversas como ustedes, que están interesados y sobre todo en tu caso, que estás promoviendo este desarrollo, este crecimiento, una apertura en la visión, se haga un tanto más sencillo, porque a lo mejor antes de estos medios digitales, el tener que contactar a las personas era mucho más complicado. Sí es cierto, ya teníamos el Facebook, ya teníamos Instagram, ya teníamos algunas otras redes que nos permitían interactuar, pero a pesar de eso éramos muy locales en estas redes. Y sin embargo, con la pandemia se amplió nuestro panorama, incluso podríamos decir que esa gama de conocimiento de personas nos ha dado también la riqueza de que podamos interactuar de manera muy cercana. así, así es. Sí, tenemos un, es más, precisamente ayer estuve en invitación, solo déjenme, sí, es que escuchaba un ruidito ahí. Sí, lo tenemos. Ayer precisamente estuvimos en una presentación de lanzamiento de nuestra nueva plataforma, ¿verdad? Digital, en lo que es el servicio de administración de renta. Y hablamos de la parte de la importancia en realidad de estarnos actualizando y en la era que estamos ahorita, la era digital, y efectivamente el congreso de nosotros del colegio va sobre esa área. Mire que Fíjate que tengo textos por aquí, Jesús y todo, y dice que llaman 43. Entonces creo que vamos a comenzar porque déjenme decirles que los voy a dejar un ratito porque precisamente tengo que ir en más o menos unos 40 minutos a recoger ya las primeras 3 personas que vienen para el Congreso. bendito sea Dios. Sí, y chicos también, buen día a todos los que están conectados. Sería bueno que también con Gloria se pusieran de acuerdo. Creo que no sé si ya se terminaron las inscripciones o todavía hay inscripciones. Luego de finalizar todo, sería importante, Gloria, de que luego usted les indique cómo están ahí, ¿verdad? Son 180 personas, tenemos cupo para, había, no sé ahorita cuántos hay, son 180 personas las que van a estar en el Congreso. Ay, qué maravilloso. Sí, entonces, mi querido amigo y compañero Jesús, como le decimos nosotros, ¿verdad? Yus, es un honor para mí tenerlo a usted en esta parte, porque ya vamos a ver el currículo, ¿verdad? Es, creo que es socio, lo que miro aquí, Hernández Galindo, consultores fiscales. Así es. Sí, Jesús Fidel Hernández Rodríguez. Sus estudios es en contador público, maestría en contribuciones, es licenciado en Derecho, también certificado, tiene certificado general en disciplina fiscal, tiene diplomado también en docencias. En lo profesional es socio director del despacho Hernández Galindo, SC, consultores fiscales, coordinador y expositor del diplomado Reingeniería Integral de Sueldos y Salarios impartidos por el Colegio de Contadores Públicos de México. Coordinador y expositor del diplomado en impuestos impartidos por el Colegio de Contadores Públicos también. Perito contable independiente, académico del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado, certificado dice, en conocer por el Colegio de Contadores Públicos de México
del curso de formación de capital humano de manera presencial, grupal, impartición de sesiones, clases sincronizadas y utilizando la plataforma de dispositivos y herramientas digitales. Como expositor y docente, imparte la cátedra en la maestría en impuestos en prestigiadas universidades del país. Autor y coautor de más de 25 libros editados por Ediciones Fiscales y SEFA SA. En el ámbito público, es asesor y comentarista en la entrevista ISEF, comentarista en el programa radiofónico El Consejo Fiscal, dirigido por el contador público Vicente Morales Villagrán, miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Aquí podemos ver, espero yo que nos mande Jesús y que nosotros podamos también, ¿verdad?, leer un poquito de lo que usted ha escrito. Libros del expositor más recientes fueron Consecuencias de labores y fiscales de la reforma Vacaciones 2023, Comentarios fiscales y casos prácticos sobre Reciclo 2022 para personas físicas, Estudio práctico de la contabilidad electrónica 2019, Guía práctica para elaboración de las nóminas 2019, Estudio práctico sobre mis cuentas 2017. Podemos ver, ¿verdad?, que tenemos a una persona con mucho conocimiento y, como vuelvo y le repito, Jesús, muy agradecida, pero muy agradecida de que en realidad nos traiga parte de su conocimiento. Siempre he dicho, más ahorita con el análisis que estábamos también en el doctorado, que hemos hecho impuestos comparados en México, y ayer precisamente también en el lanzamiento de la nueva plataforma se hablaba, ¿verdad? Que usualmente México lo toma de otros países, luego Guatemala lo adopta y luego seguimos nosotros también como hondureños. Entonces, esto que usted nos trae también nos amplía un poco lo que es el conocimiento de qué es lo que va a venir para Honduras o qué es lo que está sucediendo afuera, ¿verdad? Y muy agradecida, ya no le quito más el tiempo porque pues si nos ponemos a exponer no vamos a terminar. Jesús, muchas gracias, chicos, los dejo en muy, muy buenas manos y Gloria, no sé si usted le va a ceder el host a Jesús. Muy bien, bienvenido. Muchísimas ahorita. gracias. A ver si para poner mi proyección. Pero mientras tanto, pues vamos iniciando. Agradezco de verdad muchísimo la invitación que me hace el Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública y por supuesto a mi gran amiga Fanny, que pues ha hecho una presentación muy comprometedora para mí con ustedes, ¿verdad? Y que también pues me da muchísimo gusto el que estén ustedes presentes. No sé si solamente a través de esta red o también estaremos a través del Facebook, pero en cualquier caso los saludamos con muchísimo gusto desde la Ciudad de México, muy cariñosamente y fraternamente, porque son ustedes. Venga usted que yo ya creo que ya lo... A ver si ya podemos. Permítame, Gloria, ¿Mande? su micrófono está abierto, ¿será que lo puede cerrar? Ok, Gracias. A ver si me puede permitir para compartir mi presentación. Pero decíamos dentro de las premisas, la primera es que nos hablamos con toda confianza, por favor. Revise Jesús, sí, ya. Ya, Okay. creo que ya la pueden ver ustedes. Nos vemos y nos escuchamos bien. Creo que sí, ¿verdad? Muy bien, les decía sí se entonces. ve la presentación. Perfecto. Jesús, déjeme hacer una breve introducción, ya que miré a mi querida amiga Monique ahí. Monique va a ser una de las participantes también en el congreso que vamos a tener. Y es la esposa del maestro, como le decimos nosotros allá, ¿verdad? Del maestro Jesús. Gracias, gracias, pero precisamente una de las premisas es que nos hablamos con mucha confianza porque finalmente somos compañeros, somos amigos. Sé que a lo mejor habrá algunos estudiantes, pero dentro de poco también ustedes van a ser colegas nuestros, van a estar seguramente en una batalla similar
en la que nos encontramos desde diversos puntos de vista. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos van a estar trabajando para las autoridades fiscales en esos entes recaudadores. Algunos otros estarán apoyando a las entidades privadas, ya sea como trabajadores, colaboradores, contadores generales, y algunos otros estarán asesorando desde fuera. Cualquiera de todos estos lugares, ya sea gubernamental, ya sea iniciativa privada, nos permite estar intercambiando. Y ese intercambio nos lleva también a la búsqueda de nuevos derroteros. En este caso, me toca ser facilitador del conocimiento y compartirles algunas de las experiencias de lo que hemos estado viviendo en México para tratar de mejorar la recaudación y, entre otras cosas, por eso hablamos de los delitos fiscales. Pero para poder hablar de ellos tenemos que hacer un recorrido breve, por supuesto, porque nuestros tiempos son un tanto breves en la charla, sin embargo, muy concretos, muy concisos, que nos permitan a todos visualizar este desarrollo que ha tenido en nuestro país, México, desde hace ya aproximadamente 30 años, en donde se han sentado bases muy importantes para que la recaudación vaya mejorando. Y para tales situaciones, pues tendremos que analizar también los contextos en los que se han desarrollado las actividades tanto de la iniciativa privada como del sector gobierno en el área de recaudación, en sus distintas instituciones. Por ejemplo, aquí tenemos al Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que se encarga del manejo de los recursos financieros del Estado en sus tres momentos, desde la recaudación, la administración y la realización de diversas erogaciones para cubrir el gasto público. Pero también contamos con algunas otras instituciones de seguridad social, como en el caso del Seguro Social, que el Seguro Social se encarga también de su propia recaudación, se encarga de su propia administración, de la erogación correspondiente para satisfacer esa seguridad social en cuanto a sus distintas ramas, como son enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales, y las que corresponden al retiro, a la cesantía y la vejez, a las pensiones por invalidez o las pensiones por la vejez. En este caso, esta institución se encarga del cuidado de estos recursos. También esta institución depende del Poder Ejecutivo Federal. Y también contamos con el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, por sus siglas Infonavit. Este instituto se encarga de recaudar, administrar y realizar las erogaciones correspondientes de los recursos para que los trabajadores en México tengan una vivienda digna, que además, cuando se instituye en la década de los 70, uno de los objetivos es que los trabajadores pudiéramos acceder a vivienda barata. Como ustedes saben, la población requiere de diversos satisfactores. Nos enfrentamos a una serie de necesidades como personas, nos enfrentamos a una serie de necesidades que en algunos casos no pueden ser satisfechos de manera particular. Y es aquí en donde el gobierno interviene. No se trata de un gobierno paternalista, no se trata de un gobierno proteccionista, que en algún momento incluso en México se señaló como un gobierno papá, y se hablaba así, papá gobierno que nos tendría que dar. No, se trata de una función de carácter gubernamental en donde el Estado cumple con una función que le corresponde dentro del gasto público, no la satisfacción de la necesidad individual, sino la necesidad grupal, global, social de todos los gobernados. Esto es lo que explica el gasto público, no solo en México, entiendo que en cualquier parte del mundo el gasto público tiene una razón de ser siempre inherente a las necesidades que no pueden ser satisfechas de manera particular, es decir, por la propia persona, y entonces interviene el Estado. Bien, estas instituciones que he citado, el Servicio de Administración Tributaria destaca de manera muy importante por la responsabilidad que tiene en el recaudo
de los tributos o de las contribuciones que están a su cargo. Generalmente hablamos de los principales, como es el impuesto sobre la renta, que grava el patrimonio de las personas, o el impuesto que grava el consumo. En este caso, en México tenemos fundamentalmente dos. Uno de ellos es el impuesto al valor agregado. Otro de ellos es el impuesto especial sobre producción y servicios. Son los tres, no son los únicos, son los tres principales que nutren a la recaudación mexicana. Entonces, hablamos del impuesto sobre la renta, hablamos del impuesto al valor agregado, hablamos del impuesto especial sobre producción y servicios. Estas contribuciones a cargo del Servicio de Administración Tributaria, dado que son de las principales, tienen también la responsabilidad de verificar que los gobernados obligados a contribuir, y que en México los denominamos contribuyentes, lo hagan acorde con la ley. Este hacer acorde con la ley implica que no se pague ni de más ni de menos, sino lo que las disposiciones del derecho vigente positivo señalan. Y en este caso, derecho impositivo. Pero por otra parte, decía, también tenemos organismos de seguridad social que deben encargarse del cumplimiento de las obligaciones patronales, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda, Infonavit, tienen sus propios objetivos especiales para satisfacer las necesidades de los gobernados. Ya dijimos, el Seguro Social en materia de seguridad social y en el caso del Infonavit en materia de vivienda. Existen, por supuesto, algunos otros organismos. Estos que estoy citando son de carácter federal. Hay organismos recaudadores de carácter local por cada uno de los estados e incluso en los municipios, ya que México está dividido para su administración en tres niveles: un nivel federal, un nivel estatal y un nivel municipal. En estos ámbitos, cada uno de ellos también tiene una atribución y se celebran convenios para poder administrar o para poder recaudar las contribuciones correspondientes, y en el caso de los estados, celebran algunos convenios para recaudar contribuciones de carácter federal, incluso para hacer las revisiones correspondientes, porque como ustedes saben, la recaudación se reviste de distintos momentos. Uno de ellos es la obligación propia que el contribuyente sabe que tiene y que tiene fechas de vencimiento, ya sea que sus contribuciones se paguen de manera mensual o de manera bimestral o de manera trimestral o de manera semestral o de manera anual, cualquiera de todos ellos. Pero que también los entes recaudadores que he citado, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el Infonavit, el Seguro Social o IMSS, como le decimos en México por sus siglas, IMSS, tengan también la facultad de revisar a los contribuyentes. Aquí hablamos de ejercicio de facultades, que son una obligación. Marlon Canelas, tienes abierto tu micrófono, si nos ayudas, por favor, Marlon, porque entra ruido y se vicia. Por ahí, Marlon Canelas, si nos permites. A ver. Era esos fondos de la región que fue 2022, ahí está el depósito, para que vean que hay una línea de Eso yo creo que usted lo puede silenciar también de por ahí. A ver si voy a... Cuando se devolvió esto, no, ¿quién estaba cuando la cesante lo devolvió acá? Sí, aquí se me... Bueno, entonces sí, pero... Ya. Gracias. Sí, Ana, muchísimas gracias. Ya quedó. Muchísimas gracias. Bien, decíamos entonces, en este orden de ideas, en donde tienen facultades, sí, para recaudar, pero tienen la facultad de revisar que los contribuyentes cumplan. Y para esto se establece una facultad en distintas modalidades, ya sea que el contribuyente sea visitado, es decir, que las autoridades manden a sus funcionarios a las instalaciones del contribuyente para que le pidan la documentación correspondiente y de esta manera verifiquen que ha cumplido.
En caso de que haya incumplimientos, le determinan cantidades a su cargo que se denominan créditos fiscales. Pero todo ello tiene que llevarse a cabo en un estricto cumplimiento de las disposiciones fiscales. Las autoridades revisoras no pueden ejercer estas facultades ni pueden ejecutarlas de manera arbitraria. Tiene que haber un estricto respeto a los derechos de los contribuyentes. Pero bien, esta es una modalidad, dijimos, cuando los funcionarios visitan el domicilio del contribuyente. Sin embargo, los medios digitales han permitido también que esto tenga algunas modalidades. Por ejemplo, derivado de las visitas domiciliarias, como le llamamos al hecho de que vaya el funcionario o los funcionarios a revisar dentro de las instalaciones del contribuyente, también está la llamada revisión de gabinete, en donde el contribuyente lleva la documentación que se le requiere a las oficinas del órgano recaudador, en donde revisan y determinan también si existió cumplimiento o si existen incumplimientos. En caso de que haya incumplimientos, pues habrá créditos fiscales. Estas modalidades que son físicas, presenciales, es decir, donde el contribuyente recibe la visita presencial de los funcionarios, le entrega documentos en papel, documentos físicos, y en su caso le permite el acceso a sus registros contables. Pero la otra modalidad también en donde es el contribuyente el que se desplaza a las oficinas del ente recaudador para entregarle documentación impresa, que también con los medios digitales hoy alguna documentación se entrega digitalmente. Pero bueno, estas dos modalidades se han visto modificadas también por los medios digitales hace 10 años en México. Estamos hablando de una modificación del año 2014, en donde las autoridades fiscales pueden requerir la información, pero a través de un medio de comunicación que denominamos buzón tributario, que tiene toda la seguridad necesaria. Pero para hablarles del buzón tributario y de las facultades del ejercicio o del ejercicio de facultades a través de este buzón tributario, es necesario que cuente un poquito la historia de cómo se ha dado en México y a lo mejor van a encontrar un paralelismo con lo que ha ocurrido en Honduras. Y por supuesto van a encontrar también lo que posiblemente se va a implementar ya. Hace poco más de 20 años, estamos hablando del año de 1993, México adopta una forma de comunicación para el ámbito comercial, modificando su código comercial. Decimos que se toma el modelo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una comisión de comercio internacional. Esa comisión de comercio internacional es conocida por sus siglas en inglés como la UNCITRAL. Propone una ley modelo a través de documentos de carácter digital. Y pueden ustedes buscar, porque desconozco si en Honduras existan ya estos documentos digitales, quiero pensar que sí, porque si están implementando plataformas para el pago de contribuciones, seguramente ya tienen o ya cuentan con documentos digitales que con el tiempo se van fortaleciendo. Bueno, México en este año retoma, en 2003, perdón, dije 1993 hace un momento, no, corrijo, es en el año 2003 implementa esta ley modelo de la UNCITRAL en su código de comercio, con objeto de poder implementar documentos digitales de carácter fiscal. Y para poder tener documentos digitales que no sean atacados por los famosos hackers, se tienen que basar en una firma electrónica avanzada. Déjenme decirles que seguramente ustedes ya están utilizando estas firmas electrónicas que las podemos clasificar en dos grupos: firmas electrónicas blandas y firmas electrónicas avanzadas. Edgardo, adelante, por favor. Muy interesante, querido colega, lo que menciona. Bueno, en efecto, en Honduras, pues la administración tributaria está tratando de
implementar una plataforma digital y ellos pues lo que veo que están implementando es un código de autorización para Ujú. todos los documentos fiscales que se generen mediante esta plataforma. Pero nos gustaría que nos ampliara un poquito más de lo de las firmas digitales, porque sí, esa parte creo que no sé si, creo no las están considerando todavía. Ah, correcto, claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues mira, resulta que el modelo de la UNCITRAL refiere estas firmas, decía que hay firmas blandas y firmas avanzadas. Una firma blanda es una clave o un código que el propio contribuyente genera y que le permite tener acceso, por ejemplo, a tu cuenta de Facebook, a tu correo, e incluso podemos hablar de firmas todavía muchísimo más simples que se componen de 4 dígitos o de 6 dígitos, dependiendo del mecanismo y la institución. Por ejemplo, cuando tú accedes a tu cuenta bancaria con una tarjeta plástica en un cajero, si vas a retirar o si vas a depositar, te pide una clave que es de 4 dígitos. Esa es una firma blanda, porque es una firma que solamente está compuesta de una forma muy sencilla, en donde tú podrías poner 1, 2, 3, 4 y ya. Pero a lo mejor podríamos hablar de una firma blanda que tuviera también algunos caracteres más complicados, como cuando accesas a tu correo electrónico, en donde pones a lo mejor una clave. Regularmente, los hackers saben que las personas utilizan claves que puedan ser muy familiares para poder memorizarlas. Por ejemplo, una fecha de nacimiento, la fecha de boda, una fecha específica. Y entonces juegan con estos algoritmos de las fechas, pero que a lo mejor también van compuestos con algunas palabras. El nombre de la persona más querida, el nombre de la mascota, el nombre de algún ídolo, y a veces se componen entonces de un nombre y de unos números. Con la búsqueda también de la seguridad, se han incorporado algunos otros signos que pueden ser signos de más, menos, guión medio, guión bajo, algún signo como el ampersand o cualquier otro. Entonces, se trata de hacer una combinación. A pesar de estas combinaciones, estas firmas blandas pueden ser fácilmente copiadas o fácilmente descubiertas, y esto es lo que hacen los hackers. Elaboran estos algoritmos de suerte que a través de la prueba y el error, ensayo y error, llegan a determinar cuál es la clave con la cual puede accesar en la persona correspondiente. Bien, entonces ocurre que la firma electrónica se compone de caracteres muchísimo más complicados, y por ello hablamos de 2 claves, una llave privada y una llave pública. Cuando un contribuyente se inscribe en el Servicio de Administración Tributaria, en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes, requiere también tramitar esa firma electrónica, que prácticamente en México ya es obligatoria para todo mundo. Hay algunas excepciones, pero podemos decir que por regla general es obligatoria para todo mundo. Entonces, me inscribo en el Registro Federal de Contribuyentes, en el padrón, y de inmediato también me entregan mi firma electrónica avanzada, que tengo que generar una serie de archivos para poder tener esa llave privada y esa llave pública. Pero adicional a estas, tengo que generar una clave que esa, así como lo dije hace un momento, la genero considerando palabras, considerando números o considerando signos que considere la persona le otorgan un mayor nivel de seguridad. Entonces, esta es la firma electrónica avanzada a nivel muy general. Por supuesto que tiene mayores características que pudiéramos señalar. De manera general, déjenme decirles, podemos dividir sus características, que pueden ser 4, como lo señala nuestra ley de la UNCITRAL o la ley modelo de la UNCITRAL, pero en México también tenemos una ley de firma electrónica avanzada que no tiene efectos fiscales, o así lo establece la ley de la firma electrónica avanzada, pero que sus características buscan, en primer lugar, que la creación de la firma tuviera el dominio de la persona para la cual se está emitiendo la firma, y que además se verifique que los datos corresponden única y exclusivamente
para la persona que se le está generando la firma. Esa es la primera parte que podríamos hablar de los datos de creación. Pero una vez que ha sido creada, podemos hablar de la generación de los documentos digitales con estas firmas electrónicas avanzadas, en donde el dominio de esa firma la tenía la persona en el momento de la generación del documento digital. Y la otra situación es que ese documento digital no puede ser violentado, no puede ser modificado en la más mínima parte. Un pequeño espacio, un punto, una coma o cualquier otro signo en todo el documento ya lo altera. Y en ese momento ya no sirve el documento porque hay un verificador que permite identificar todos los datos y decir que ese documento ha sido alterado y que por lo tanto puede ser apócrifo. Entonces, esto ha permitido a México que estos documentos digitales no sean hackeados, no sean violentados y no puedan ser modificados. Por lo tanto, decimos que un documento digital basado en una firma electrónica avanzada no puede ser repudiado. Edgardo, adelante, por favor. ¿O se quedó tu manita arriba hace un momento? Bien, creo que se quedó la manita arriba. Vamos entonces a continuar. Decíamos, esto trae una historia del año 2003 cuando se modifica nuestro Código de Comercio. Y en el año 2004 se incorporan esta firma electrónica avanzada y estos documentos digitales a nuestro Código Fiscal de la Federación. Nuestro Código Fiscal de la Federación, digamos que es un conjunto de disposiciones que fortalece a todas las normas fiscales. Forma parte de ese cuerpo de normas fiscales y se erige como supletorio en defecto de cualquiera de las disposiciones fiscales. Entonces, en él se incorpora esta firma electrónica avanzada, se incorporan estos documentos digitales a partir del año 2004 con el objetivo de que haya una implementación de aquello que se ha denominado como gobierno electrónico. Gobierno electrónico, que seguramente es lo que también están implementando ustedes. ¿Por qué? Porque permite que a través de medios digitales el Estado se haga presente con los gobernados, ya sea para prestarles servicios o ya sea también para exigirles el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, en aquel año 2004, cuando en México se incorporan estos medios electrónicos en el Código Fiscal de la Federación, todavía no teníamos una idea precisa de lo que pasaría 20 años después. Estoy hablando de 2004, cuando se modifica el código y nos dicen que vamos a tener que generar documentos electrónicos que son las facturas o que son los recibos de nómina o que son los recibos que emiten las sociedades civiles, las asociaciones civiles, etcétera, organizaciones de la sociedad civil. A todo esto le denomina hoy el Código Fiscal de la Federación comprobantes fiscales digitales. Estos comprobantes digitales fiscales, por sus siglas, son denominados CFDI, comprobante fiscal digital emitido a través de Internet, pero que tiene su origen en estas firmas electrónicas. ¿Por qué? Porque una persona no puede emitir un comprobante fiscal digital emitido a través de Internet en tanto no cuente con una firma electrónica avanzada. Y esa firma electrónica avanzada le permite generar certificados de sellos digitales. Los certificados de sellos digitales son archivos digitales que van enlazados a los documentos que se generan y que ustedes podrán observar en una representación impresa. En la parte inferior dice firma o sello digital. El sello digital es una especie de firma, pero de carácter electrónico, en donde se manifiestan una serie de caracteres que además son cambiantes, porque esa es la idea para evitar que puedan en algún momento ser hackeados.
pueden entonces generarse y cada documento es nuevo, cada documento tiene características propias, cada documento va sellado con estos certificados de sellos digitales. Por lo tanto, entonces tenemos una firma electrónica avanzada, tenemos un certificado de sello digital y tenemos un documento digital. Ese documento digital, en principio, dijimos, puede ser el comprobante fiscal digital emitido a través de Internet, pero también pueden ser las propias declaraciones o los propios pagos de las contribuciones. Bien, pero estamos hablando del año 2004, cuando se implementan estas firmas electrónicas avanzadas, estos certificados de sellos digitales, y se habla de la generación de comprobantes digitales, porque en aquel momento utilizábamos comprobantes de papel. Ahora bien, estos llevaron también a la idea de que los contribuyentes tendríamos que realizar pagos en plataformas. Les decía, hasta el año 2002, junio del año 2002, en México teníamos que ir al banco para presentar nuestros formatos de declaraciones que eran de papel. Y por supuesto, en estos formatos de papel tenía que firmar de manera autógrafa, es decir, con su puño. Decimos en una expresión que puede ser un tanto criticable, pero que nos muestra gráficamente que una persona ha firmado un documento, decíamos, de su puño y letra, porque como ustedes saben, al signar un documento, utilizamos nuestra mano cerrándola para tomar el bolígrafo, el lápiz o con lo que estemos firmando, y por eso decimos puño y letra, signando de puño y letra, y a esto le denominamos firma autógrafa. Entonces, esta es la diferencia entre una firma autógrafa, que es hecha con puño y letra, y una firma electrónica que se crea con archivos y a través de otros archivos electrónicos que son los certificados de sellos digitales. Bien, en el año 2002 estábamos presentando estos papeles o declaraciones signadas por el representante legal. Si las declaraciones llevaban a alguna anomalía y podía tener una consecuencia grave, ocurría en muchas ocasiones que el representante legal de la empresa, el encargado de firmar, decía, niego, esa no es mi firma. Y efectivamente, esa no era su firma, porque la institución bancaria no podía ponerse a verificar la firma que traía la declaración anual o la declaración de pago provisional o la declaración de pago definitivo con la firma de la persona que estaba obligada a firmar, porque eso a la fecha resulta imposible. Entonces, se presentaban en papel, iban con una serie de anomalías y especialmente en el caso de las firmas en donde decíamos, el representante, en caso de que hubiera algún problema, repudiaba la firma, repudiaba el documento, decía, no me corresponde, no fui yo, esa es una firma aparte. Y como también acostumbrábamos el que si no alcanzaba a firmar el representante legal, poníamos dos siglas, P/A, por ausencia, y firmaba cualquier persona. Y entonces el documento podía tener la validez únicamente que la persona quisiera darle al reconocerla. Bien. Hacia el mes de julio del año 2002, la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación y la ley del IVA establecen que ya no vamos a presentar documentos en papel, sino que vamos a hacer pagos electrónicos. Para esto, el Estado sacrifica en principio información en aras de recaudación y de poder implementar estas declaraciones. Teníamos que presentar solamente el dato, donde nos decían cuánto debes de impuestos sobre la renta. Nada más te debo 100 o nada más te debo 10 o no te debo nada. Y entonces hablábamos de anotar un cero y a esas declaraciones en México las llamamos declaraciones en ceros, declarar en ceros. Pero cuando se declaraba en ceros, solamente teníamos que señalar cuáles eran las razones por las que no habíamos tenido cantidades a cargo. Y era muy simple porque elegíamos nada más algunas opciones, porque tengo pérdidas, porque no tengo coeficiente, porque no tengo ingresos, etcétera. Entonces era muy breve.
Pero así comenzamos a utilizar las plataformas hace 22 años. Nuestra primera declaración fue presentada en el mes de agosto del año 2002, pagos provisionales. Y luego viene el año 2013 en donde debíamos presentar nuestras declaraciones ya electrónicas. Y aparece un formato denominado documentos electrónicos múltiples, el cual era una declaración anual del impuesto sobre la renta, en el cual también nos pedían información del impuesto al valor agregado, pero que pasa de ser papel a ser un documento digital, un formato que llenábamos bajando un programa, requisitando lo que ya nos pedía, en donde estaba el RFC del contribuyente, el nombre del contribuyente, los datos correspondientes en torno al propio contribuyente, como su domicilio fiscal, su registro federal de contribuyentes y algunos otros datos, si acaso se dictaminaba, no se dictaminaba, etcétera. Y llenábamos el formato en ese programita que bajábamos. Generábamos la declaración en un archivo que se validaba de manera previa, nada más para que los datos coincidieran de manera general, esto que los contadores llamamos cuadrar, es decir, que las cifras tuvieran coincidencia, nada más. Y entonces se validaba el archivo y mandábamos el archivo. Ese era el envío de la declaración. Esto se da en el año 2003. Recibe grandes críticas. Debo decirles que en México en ese año 2003, muchos de nosotros que damos pláticas, que damos conferencias y que además en nuestros despachos nos enfrentamos a la problemática de las novedades o de los cambios implementados por el órgano recaudador, criticábamos porque decíamos, ¿en dónde cree el gobierno que todos los pobladores de México vamos a poder cumplir con estas obligaciones? Si hace 20 años no era tan fácil tener una computadora, no era tan fácil tener internet, no era tan fácil tener acceso a muchos medios de comunicación como hoy los tenemos, pero estamos hablando de 20 años atrás, en donde México también ha tenido cambios significativos. Déjenme platicarles, por ejemplo, que estos aparatitos que son nuestros teléfonos móviles, que hoy prácticamente todo mundo tiene un teléfono móvil. Hace 20 años no lo teníamos todos. Hace 20 años era muy deficiente la comunicación. Hace 20 años imposible que nos estuviéramos comunicando como lo estamos haciendo el día de hoy. Y por esa misma razón también hablábamos de esa comunicación electrónica con el Servicio de Administración Tributaria y decíamos, si tenemos un problema porque el Internet era incipiente y no nos permitía la comunicación, o cuando estábamos preparando la declaración o cuando la queríamos enviar, se nos iba el Internet, ya nos estropeó la vida a todos y ya no podíamos cumplir con la obligación. Entonces, no es mi responsabilidad, sino una situación fortuita o fuerza mayor. Hacia el año 2006, hay un anuncio por parte del Servicio de Administración Tributaria. Vamos a implementar plataformas digitales para que todas las declaraciones se presenten a través de estas plataformas. Y estábamos hablando de un objetivo de un gobierno que pretendía concluir en aquel momento, digo, finalizaba un sexenio, finalizaba un presidente muy famoso, a lo mejor han escuchado hablar de él, el señor Vicente Fox, de muy mala fama, pero que había iniciado con la implementación de estas declaraciones digitales con toda esta firma electrónica avanzada y documentos digitales. Entonces tenía que cerrar su sexenio con el uso de estas plataformas digitales en el año 2006. Situación que no ocurre porque en el momento en el que intentan ya implementarlo, hacen pruebas en paralelo, es decir, empiezan a hacer la realización, la simulación de la implementación, y ocurre que las entidades que estaban desarrollando electrónicamente las plataformas cometen algunos errores y se pierde información de muchos contribuyentes. Por supuesto, esto era magnífico para aquellos que tenían adeudos fiscales, porque ya se perdieron en la base de datos y ya no les iban a cobrar. Igual para otros fue un verdadero desastre, porque si tenían cantidades a su favor que podían recuperar, al haberse perdido la base de datos, pues tenían que hacer trámites adicionales para demostrar que efectivamente tenían
esas cantidades a su favor. Por lo tanto, estas plataformas se demoraron más. Pero viene en México una reforma también en el año 2008 donde se implementan contribuciones nuevas para tratar de controlar y aparece una contribución llamada impuesto empresarial a tasa única y aparece una contribución que pretendía controlar los recursos económicos en efectivo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el dinero en efectivo es difícil de rastrear. El dinero en efectivo es difícil saber cuál es su origen y también es sumamente complicado saber su aplicación. Una persona que maneja dinero en efectivo puede ser difícilmente detectada. Pero cuando estas cantidades en efectivo empiezan a crecer de manera significativa, entonces ya pueden ser detectadas. En México, en el año 2006, se establece la obligación de que operaciones mayores a 100,000 pesos tengan que ser reportadas al Servicio de Administración Tributaria. ¿De qué manera? Vamos a pensar que tú tienes una mueblería y llega Jesús Hernández y te dice, me gusta esa sala, ¿cuánto vale? 140,000 pesos mexicanos. Entonces, bueno, pues me la llevo y saco mis 140,000 pesos mexicanos y se los pago así, peso por peso. Esa persona que me está vendiendo esta sala me tendría que pedir mis datos. A ver, señor, deme por favor su registro federal de contribuyentes. No, no lo tengo y no quiero comprobante de nada. Me llevo mi sala y nada más. Está bien, pero como me está usted pagando con dinero en efectivo, necesito que me dé su clave única de registro poblacional, porque de esa manera me identifican. O sea, si no tengo un registro federal de contribuyentes, tengo una clave de registro poblacional que me la otorgan en el momento en el que me registran en el registro civil por el nacimiento, ya como ciudadano mexicano. Pero lo importante es que con cualquiera de estas claves me podía identificar el órgano recaudador. Pero no me puedes obligar, si tú eres el vendedor, si tú eres el de la tienda, no me puedes obligar a que te den ningún dato. Entonces, si tú me dices, necesito estos datos, mi respuesta sería, ¿me quieres vender o no? Si me quieres vender, te pago los 140,000 pesos en efectivo, me llevo a la sala y no te doy ningún dato. O no me vendes. Y entonces comenzó a desviarse el objetivo. ¿Por qué? Porque incluso el vendedor tenía que satisfacer ese objetivo y decía, bueno, entonces me invento una clave de este ciudadano. No sé quién sea, voy a inventar una clave. Total, yo no estoy obligado a verificar que sea verdadera. Y se empezó a llenar de información basura. Entonces eso no sirvió. Pero en el año 2008 se implementa una forma de identificar el manejo de recursos en efectivo a través de instituciones financieras. Esta se denominó impuesto a los depósitos en efectivo. Y entonces cualquier persona que en un mes recibiera depósitos en efectivo, moneda de curso legal, por más de 15,000 pesos, era reportado al Servicio de Administración Tributaria. De hecho, eso todavía ocurre, aunque ya desapareció el impuesto a los depósitos en efectivo, se sigue reportando a las personas que reciben más de 15,000 pesos en efectivo depositados. No importa si lo hacen en una sola ocasión o lo hacen en varias. Por ejemplo, si tú vas al banco y depositas 5,000 pesos el día 2 del mes de mayo, y luego vas a los 8 días, el día 10 de mayo, bueno, el 10 de mayo no hubo servicio bancario, el 9 de mayo, digo, porque en México el 10 de mayo es Día de las Madres, entonces el 9 de mayo vas y depositas otros 8,000 pesos, ya llevas 13,000 pesos. Y el día de hoy, 16 de mayo, depositas 7,000 pesos. Ya sumaste 3 depósitos con moneda de curso legal que son 20,000 pesos. Ya superaste los 15,000. Entonces, la entidad financiera está obligada a que en el mes de junio reporte todos los depósitos que recibió esta persona con dinero en efectivo, moneda de curso legal. Bien, esto es lo que aparece en el año 2008. Pero para el año 2010 ya pueden echar a andar las plataformas y entonces dicen, ahora sí,
todo mundo va a estar obligado ya a presentar sus declaraciones a través de las plataformas. Y todas las declaraciones las empezamos a presentar a través de estas plataformas. En el año 2012 viene un cambio significativo también en el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque en el año 2012 ya nos empiezan a obligar a utilizar facturas electrónicas. Y nos empiezan a establecer la obligación de manera paulatina, porque estaban conviviendo todavía el papel con los documentos digitales. Pero es en ese año 2012 cuando nos dicen, ahora los documentos digitales llamados comprobantes fiscales van a tener características específicas de manera digital y van a ser emitidos con firma electrónica avanzada con un certificado de sello digital. Consecuentemente, todos los que quieran emitir comprobantes fiscales van a tener que solicitar una firma electrónica avanzada, van a tener que tramitar su certificado de sello digital, pueden utilizar más de un certificado de sello digital, pero esto que en el año 2012 se vuelve una obligación, comenzó también en el año 2010 como una opción, pero en el año 2012 dicen, ya, ahora sí va a ser una obligación rotunda. Y para el año 2014 ya nadie puede utilizar papel y todos los documentos son digitales. Entonces, si observan la evolución, en el año 2010 nos lo dan ya como una opción y nos empiezan a orillar a utilizar estos comprobantes fiscales digitales emitidos a través de Internet. En el año 2012 nos dicen que ya es una obligación, pero nos permiten todavía seguir conviviendo con documentos de papel. Y en el año 2014 nos dicen, ahora sí, de manera definitiva, todo mundo tiene que utilizar documentos digitales, pero al mismo tiempo, todas las declaraciones ya son digitales. Ya desaparece por completo todo aquello que veníamos utilizando en papel. Desaparecen incluso algunas otras declaraciones a las cuales se les va a dar todavía un plazo de 2 años para que las sigamos presentando. Estas declaraciones las denominamos informativas, declaraciones informativas. ¿Por qué? Al final del ejercicio, los contribuyentes teníamos que hacer un resumen de determinadas operaciones. Por ejemplo, ¿cuánto le pagaste a tus trabajadores? Dime tu resumen. ¿Cuántos trabajadores tienes? Pero me tienes que dar la información por cada trabajador. ¿Cuánto le pagaste de salarios? ¿Cuánto le pagaste de prestaciones? ¿Cuánto le retuviste de impuestos sobre la renta? Etcétera. Eso lo presentábamos en un anexo que era una declaración digital. Pero teníamos algunas otras declaraciones. De hecho, esa declaración se llama Declaración Informativa Múltiple. Por sus siglas, aquí la conocimos como DIM. Entonces, si se acuerdan ustedes, la declaración del impuesto sobre la renta la presentábamos en documentos electrónicos múltiples, DEM, y las declaraciones informativas las presentábamos en declaraciones informativas múltiples, DIM. Por eso en México somos muy dados a utilizar estas siglas y a veces decimos, ya presentaste tu DEM, ya presentaste tu DIM, ya presentaste tu Declarasat. El Declarasat es también un formato electrónico a través del cual declaran las personas físicas y fue el primer formato electrónico independiente de plataformas. En el año 2014 ya se implementan las plataformas, ya se tienen que utilizar los documentos digitales, pero todavía estamos en ese proceso de implementación. Sin embargo, ese comprobante fiscal digital tiene que sufrir algunas adecuaciones y por eso hablamos de versiones. En el año 2018 se implementa una versión que la llamamos la 2.3 del comprobante fiscal digital, en donde el Estado ahora pretende que a través de el llenado de un comprobante fiscal le proporcionemos ya información que llega a su sistema y su sistema se encarga de hacer la compactación, los resúmenes o la clasificación. Y para todos, si vas a pagar nómina, emites un comprobante fiscal digital a través de Internet con características muy particulares. Si le vas a pagar a tus prestadores de servicios,
ellos te tienen que emitir un recibo de honorarios, pero que es un comprobante fiscal digital con características propias. Si vas a pagar arrendamiento, uso o goce temporal de bienes, la persona te tiene que emitir un comprobante fiscal digital. Y así vamos utilizando para todos los comprobantes fiscales digitales que ya no se utiliza para nada el papel, lo cual agiliza la operación, pero también agiliza la información porque las autoridades pueden tener en tiempo real información. Y entonces empieza a operar la clasificación de datos y la autoridad trabaja con minería de datos. Si se fijan entonces ahora, en el año 2010 dijimos, convivíamos con papel, medios electrónicos y era todavía muy utilizado. En el año 2012 nos dicen que ya va a ser obligatorio el uso del comprobante fiscal digital. En el año 2014 nos dicen, ahora sí, de forma definitiva, no se admite el papel, todo es comprobante fiscal digital. En el año 2018, la versión del comprobante fiscal se perfecciona de forma tal que el contribuyente le proporciona información a las autoridades que ahora le permiten presentarle formatos de declaraciones con datos básicos prellenados. Pero ¿qué creen? Que en el año 2022 aparece un nuevo formato o una nueva versión de comprobante fiscal digital. Esta es la llamada versión 4.0. Esta 4.0 viene perfeccionada, así como todos nuestros programas digitales traen versiones que se van perfeccionando, le van haciendo mejoras, le van haciendo algunas adecuaciones que se hacen más amigables, que se permite que la información esté más completa. Esto pasa con el comprobante fiscal digital emitido a través de Internet, versión 4.0. Alejandra, adelante, por favor. Una consulta, ¿el tema de las facturas también es de manera digital o siempre llevan los archivos físicos? No, todo es digital, todo es digital. Por eso señalo este desarrollo en donde a partir de 2010 nos empiezan a preparar y ya en el año 2014 nos dijeron todo es digital. En el año 2018 se perfecciona y en el año 2022 todavía se perfecciona mucho más. Entonces, en estos momentos, en el año 2024, en México, todo tipo de comprobante es digital. Ya no hay papel, para nada. Y les había dicho en esta historia que también se crea en el año 2014 un mecanismo de comunicación con la autoridad que evita que puedan ser alterados o que puedan ser robada la información. Porque fíjense que ahorita que estamos comunicados a través de Zoom, Zoom es un medio que nos permite comunicarnos. Sin embargo, a pesar de que estamos ustedes en Honduras, yo en la Ciudad de México, a pesar de que este medio nos permite esta comunicación, pudiera haber personas no invitadas que se metan a la reunión. Pudiera haber personas que pudieran sustraer, si esto fuera información prohibida, por supuesto que esto es información pública, no está restringida, pero si esto fuera información restringida en donde yo dijera, mi rostro tiene registro y entonces los que quieran utilizar mi imagen me tienen que pagar regalías. Mi voz tiene registro y el que quiera utilizar mi voz me tiene que pagar regalías. Lo que estoy desarrollando como tema está registrado en derechos de autor y me tienen que pagar regalías. Por ejemplo, si esa fuera la situación y alguna persona no invitada quisiera entrar a la reunión, lo puede hacer. Pero incluso lo que ha ocurrido en estos medios, en Zoom, sobre todo en Zoom, es que hay personas, por ejemplo, que se meten y en lugar de proyectar una imagen, proyectar algo como lo que en estos momentos yo les estoy proyectando, lo que hacen es proyectarnos, por ejemplo, pornografía. Bueno, pero lo cito solamente como un ejemplo de la falibilidad que tenemos en esta comunicación digital. Si yo te mando un correo electrónico, o si tú me mandas un correo electrónico, fácilmente un hacker lo podría intervenir, podría robarse el archivo, podría modificarlo.
podría reenviarlo modificado. Y entonces, en lugar de la información que yo te pretendo enviar, podría incluso meter estos llamados malware. O sea, archivos que en el momento en el que tú activas la presentación o archivos que en el momento en el que tú activas la película, el video, lo que quieras, el archivo, en el momento en el que lo abres, se instala en tu equipo y ya puede hackear o robar tu información. Eso es lo que pasa con este intercambio. Entonces, el SAT emite o crea un mecanismo de comunicación que se denomina buzón tributario. Este buzón tributario está basado en la firma electrónica avanzada, de suerte que la información que pase por ese buzón en las dos vías, es decir, la información que el SAT me envía y la información que yo le envío al órgano recaudador, está protegida. No puede ser intervenida ni en el proceso de envío ni en el proceso de recepción. Consecuentemente, tampoco puede ser modificada. En México, estamos utilizando este buzón desde el año 2015, ya de manera activa, porque es obligación desde el 2014, y les decía que en el 2024 ya prácticamente todos estamos obligados a utilizar ese buzón. Y a través del mismo mandamos información, recibimos información y esta no puede ser alterada, no puede ser modificada. Entonces, es un medio de comunicación seguro para las partes que se están comunicando. En este caso, específicamente hablamos del Servicio de Administración Tributaria y nosotros los contribuyentes. Sin embargo, también desde hace algunos años se ha pretendido que este buzón tributario pueda ampliar sus servicios y pueda ser utilizado por cualquier otro organismo gubernamental. Creo que ustedes le llaman ministerio, cualquier otro ministerio. En nuestro caso hablamos de secretarías. Entonces, no importa si es ecología, no importa si es Secretaría del Trabajo, no importa si es Secretaría de Relaciones Exteriores, cualquiera, cualquiera puede comunicarse con el gobernado a través de este buzón. Pero más aún, que entre nosotros los ciudadanos nos podamos también comunicar a través de este buzón y podamos signar contratos de carácter mercantil, de carácter civil o de cualquier otra índole. Déjenme platicarles incluso que esto se ha estado perfeccionando de forma tal que los abogados que litigamos en algunas áreas podemos tramitar una firma electrónica específica para litigar. A esta se le denomina FIREL. Es una firma electrónica también basada en esa firma electrónica avanzada que nos permite recibir documentos o enviar documentos firmados electrónicamente. Y entonces también nos permite litigar a la distancia. Así como lo estamos haciendo ahora, podemos hacerlo en materia penal en estos llamados juicios orales. Y esto es lo que nos permite esa firma electrónica avanzada. Pero también es lo que nos está permitiendo el uso de estos buzones, que hasta este momento solamente es tributario, pero que en el futuro le vamos a llamar buzón legal porque va a servirnos para cualquier actuación de carácter legal. Bien, entonces, continuando con esta historia y llegando ya al año 2024, puedo decirles que el uso de documentos digitales, específicamente facturas electrónicas, nos lleva también a un mayor control, porque hoy los sistemas permiten la minería de datos, permiten la clasificación de datos, y entonces las autoridades pueden identificar si el contribuyente está actuando de manera dolosa, si está actuando de manera que está evitando el pago de alguna contribución. Aquí vamos a entrar en la llamada planeación fiscal, que en el pasado, antes de estos documentos digitales, la planeación fiscal era un paraíso fiscal. El planeador no necesitaba más que mucha creatividad. Algunos, quizá los mejores, conocían a las disposiciones fiscales y las analizaban punto por punto. De hecho, en nuestro caso nos dedicamos a ese análisis de disposiciones fiscales
y somos demasiado puntuales. De hecho, esto es una de las situaciones que nos ha tocado vivir con Fanny, en donde compartimos algunos de los análisis que hacemos de las disposiciones fiscales, pero que en principio servirían para que asesoremos a nuestros contribuyentes, a nuestros clientes, para que paguen lo que la ley establece. Sin embargo, a partir también del conocimiento de la ley, y hace ya cerca de 50 años, en México empieza a darse esta corriente de planeadores fiscales, que alcanza su auge en los años 70, en los 80. Era maravilloso para muchos de ellos que nos precedieron y que podían llegar a lograr que los contribuyentes no pagaran contribuciones. Pero esta planeación fiscal en los 90, en el año 2000, empieza a enfrentarse a estos cambios que he referido respecto de los medios digitales, del documento fiscal digital emitido a través de Internet o el CFDI. Empiezan a enfrentarse a ello y tienen que hacer adecuaciones, porque además a nivel internacional hay una exigencia respecto de las características que tienen que seguir las operaciones que realice un contribuyente. Y por eso podrán ustedes observar en este cuadro en donde representamos a la planeación fiscal, que además forma parte de mi tesis de maestría, en donde hablamos acerca precisamente de la planeación fiscal que está basada en conocimientos técnicos y no pelea con las autoridades por situaciones simuladas. Vamos a ver. Decimos que las bases de la planeación fiscal están basadas en 5 elementos. 4, aquí ustedes los observan en la parte de la base, en la parte inferior, donde la planeación dice es lícita. Una es la razón de negocios, otra es la materialidad, otra es la razonabilidad. Estos tres, razón de negocios, materialidad y razonabilidad, son elementos netamente fiscales. Estos elementos netamente fiscales deben ser considerados para formar cualquier planeación de carácter fiscal, pero que además deben contener también el estrictamente indispensable. Estos son los 4 elementos netamente fiscales, estrictamente indispensables, materialidad, razonabilidad, razón de negocios, y paso a explicar de manera muy breve cada uno de ellos. Cuando una persona realiza un negocio, decimos que realiza una operación. Entonces, esa operación debe tener existencia, porque pudiera no tenerla. Y en eso se basa justamente la ilicitud. Si ustedes observan, decimos que la licitud aprovecha las economías de opción, aprovecha la ilusión y en algunos casos, que esto lo dejamos aquí en la parte inferior, realiza el abuso del derecho. Pero dentro de la licitud, para pasar a la ilicitud, si ustedes observan, hay una franja, hay una penumbra. Entonces, cuando entramos en la ilicitud, estamos hablando de una evasión, estamos hablando de una defraudación o estamos hablando de una simulación. Pero fundamentalmente, déjenme decirles que muchas de las planeaciones fiscales estaban basadas en la simulación. Y déjenme platicarles, ya que tenemos todo este contexto del comprobante, cómo los propios comprobantes sirvieron para cometer delitos que parecían no serlo y que en algunos casos, de hecho, no lo eran. ¿Por qué? Porque no existía una restricción o porque no existía una norma que hiciera referencia a tales situaciones. Por ejemplo, en aquella década que les refiero de 1970, 1980, incluso en 1990, cuando ocupábamos comprobantes de papel, y sobre todo la década de los 80, eran comprobantes de papel, porque, repito, esos no tenían ningún medio de verificación, ninguna seguridad. Partíamos de la plena confianza. Decimos que todos los seres humanos somos buenos y la verdad es que lo somos. Y en América, muchísimo más.
Vean ustedes nuestra historia y somos personas de honor, personas que sabemos en nuestra conciencia que si algo hacemos mal, va a venir una consecuencia. Y eso es lo que nos ha llevado desde siglos pasados a ser sociedades altamente desarrolladas. Incluso antes de que vinieran los españoles, teníamos un muy, pero muy alto desarrollo. Bueno, esto nos queda y lo seguimos aplicando, pero hay excepciones. En un universo de personas sanas, de personas bien intencionadas, hay personas que son no tan sanas y que desarrollan otro tipo de habilidades. Yo les platico, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar, uno de mis jefes daba el mismo recibo de honorarios a 5 de sus clientes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque podía ir a la papelería, comprar un talonario, así le llamábamos, a un conjunto de recibos de honorarios de papel que se compraban en la papelería y que se llenaban a mano. Hoy todavía, a lo mejor si van ustedes a las papelerías, supongo encontrarán recibos simples, recibos en donde tú dices, recibí la cantidad tal por concepto de tal. Bueno, pues los recibos de honorarios en aquel momento tenían requisitos mínimos, pero eran prefoliados, sí, por la papelería. Teníamos del 1 al 100 siempre. Pero como las autoridades no podían verificarlo, entonces el contribuyente tenía la posibilidad de emitir 5 veces un mismo recibo y su cliente se lo podía deducir y la persona acumulaba una sola vez. Vamos a suponer, yo le cobro a mi cliente 20,000 pesos mexicanos, pero eso mismo le cobro a otros 4 y entonces estoy cobrando 100,000 pesos y les entrego el recibo número 5. A los 5 les entrego el recibo número 5. Y cuando lo registro en mi contabilidad, yo solo registro 1, porque solo hay un 5. Bien, esto ocurría de manera frecuente. Otra práctica era que al final del año, cuando teníamos empresas hermanas, partes vinculadas, partes relacionadas, empresas que intercambiaban operaciones entre ellas, era muy frecuente que dijéramos, guárdate un comprobante, y ese guárdate uno significaba a lo mejor 5, a lo mejor 10 comprobantes. Guárdate 10 comprobantes al mes de diciembre. Los vamos a necesitar en la anual. ¿Qué ocurría? Cuando calculábamos nuestro impuesto anual en el mes de marzo, había una gran utilidad. Entonces decíamos, esto no puede ser. Necesitamos gastos. Bueno, entonces de la empresa que se guardó un comprobante, que nos facture, que nos emita el comprobante por la cantidad que necesitamos. Voy a suponer que yo tengo a lo mejor 1,000,000 de utilidad y no quiero pagar ese 1,000,000. Yo digo, bueno, pues está bien, sí les voy a pagar, pero no tanto. Yo quiero tener una utilidad de 100,000 pesos. Entonces le pedíamos a la empresa hermana, emíteme un comprobante por 900,000 pesos. Fíjense, estábamos en marzo y estábamos emitiendo un comprobante con fecha de diciembre. Como eran de papel, pues la fecha se la podíamos poner a mano. Ponle 8 de diciembre. ¿Y qué le pongo? ¿Qué te vendí? Para no afectar inventarios, porque aquí teníamos entonces que hacer un conteo de unidades, decíamos, servicios administrativos. ¿Qué son los servicios administrativos? Una invención de lo que quieras, es una expresión abierta. Servicios administrativos podría implicar lo que quieras. Pero lo importante es que me estabas facturando 900,000 pesos de servicios administrativos. Si se fijan ustedes, no había ninguna operación, no me había prestado ningún servicio, no me había vendido nada, no habíamos hecho nada. Es más, ni siquiera se lo había pagado. Pero lo importante es que yo tenía un comprobante que podía deducirme. Y entonces al aplicarme ese comprobante de deducción, bajaba mi base de impuesto y en lugar de pagar 300,000 pesos, le pagaba 30,000 pesos. ¿Ya estábamos cometiendo un delito? Lo cierto es que sí, eso ya lo era. Sin embargo, el órgano recaudador no podía verificar el comprobante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, íbamos con nuestra declaración
¿Y cuántos contribuyentes, personas físicas, personas morales éramos? Llegábamos con paquetotes enormes a presentarlas en el banco. Chin, chin, chin. El banco nos sellaba la recepción. Y luego el banco armaba paquetes para enviárselos al Servicio de Administración Tributaria. En ese traslado se perdían algunos, pero algunos otros se maltrataban. Ahora, cuando llegaban a las oficinas del SAT, imagínense papel, mucho papel, tenían que hacer una clasificación. Nuevamente, en esa clasificación se perdían las declaraciones o incluso se modificaban. Bueno, hubo un caso en donde fue de gran escándalo porque lo que yo le pagaba al banco y que decía Tesorería de la Federación, le cambiaron una letra, la T, le pusieron M. Entonces ya no era el mismo cuentaviente, ya era otro cuentaviente. Y entonces lo que el contribuyente le pagaba al fisco federal, en realidad se iba a otras cuentas. Eso también era un fraude, pero no podían controlarlo y era complicado. Cuando lo descubrieron, lo persiguieron y trataron de controlarlo, pero no era tan sencillo. Repito, hoy en día con medios digitales es mucho más fácil, mucho más rápido, pero en aquel tiempo no ocurría de esa manera. Si se fijan entonces aquí, ya hay dos elementos valiosos por los cuales el contribuyente se ahorraba dinero. El uso de comprobantes de papel que no soportaban ninguna operación. Por ello, a partir del año 1993, en México empezó el órgano recaudador a meter elementos de seguridad y aparecen los impresores autorizados por el SAT, aparecen los comprobantes con una serie de requisitos muy minuciosos para que no se falsificaran, para que no hubiera ningún problema. Sin embargo, se falsificaron. Aquí en la Ciudad de México hay una imprenta muy grande, bueno, hay una zona de imprentas muy grande en una plaza que se llama Santo Domingo. Y cuando la autoridad pedía comprobantes con requisitos fiscales, se compraban en esa plaza. Por eso era en México muy usual decir el Santo Domingazo, que significaba no es un comprobante fiscal real, sino es un comprobante comprado en Santo Domingo. Fíjense, se compraban los comprobantes, estos papelitos impresos en las imprentas, perdón, de Santo Domingo, de la Plaza de Santo Domingo. Cuando aparece el comprobante digital, ahora ya no se acepta el papel. Entonces el contribuyente empezó a pensar, ¿y cómo vamos a seguir haciendo esas operaciones? ¿Por qué? Porque ya no te puede emitir un comprobante en el mes de marzo con fecha de diciembre, porque el sistema le va a poner fecha de marzo. Entonces eso se acabó. ¿Cómo lo hacemos? La creatividad del asesor fiscal llevó a romper o irrumpir con esto que aquí ven como materialidad, y que me voy a adelantar aquí para hablar de estas listas negras. Significó solamente el mutar los comprobantes de papel para comprobantes digitales. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Porque si es un comprobante digital, pues va a pagar impuestos. Si creamos empresas que no paguen impuestos, empresas que fueron denominadas fantasma, entonces estas empresas fantasma no pagan impuestos. Ah, caray. ¿Y entonces cómo le hacen? Tienen una existencia de 2 a 3 años, máximo 3 años. Y entonces se buscaba gente que estuviera dispuesta, que quisiera formar parte de estas empresas, pero sin saber que estaban cometiendo un hecho con apariencia de delito, sino solamente la conformación de la entidad para poder tener la posibilidad de emitir comprobantes fiscales. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. ¿Qué pasa si yo te dijera, oye, Ale, Víctor y Katime, vamos a formar una empresa y ustedes van a recibir una cantidad? Les vamos a dar 5,000 pesos mexicanos nada más porque nos presten su documentación. Y vamos a nombrar a Víctor Lara como representante legal de esta empresa. Entonces tú, Víctor Lara,
vas a recibir un depósito de 2,000 pesos mexicanos cada mes, solo por el hecho de ser representante legal en una empresa. Pero no vamos a formar una, vamos a formar varias. Entonces, a lo mejor tú vas a ser representante legal de varias empresas. Fíjate, Víctor podía decir, 2,000 pesos por no hacer nada, pues, me parecen bien, me los van a dar y no voy a hacer nada. Pero él tenía la representación de a lo mejor 3 empresas. Por el otro lado, le decíamos a Katime, tú también te quieres ganar 2,000 pesos mensuales sin hacer nada, no te preocupes, danos tu documentación. Total, ya vas a ser socia de una empresa, vas a tener la representación de otra empresa, vas a tener otras 3. Y por el otro lado, Alejandra, otras 3. Si se fijan, armamos 9 empresas, de las cuales cada uno de ustedes representa a 3 y, y recibe su depósito de 2,000 pesos y no pasa nada. Bien, pero estas empresas, repito, tenían una vigencia nada más de 1 año, 2 años, 3 años máximo, y entonces las ponían como ya sin operación. Se dice en México, se presenta un aviso de suspensión de actividades y no habían cumplido, no habían presentado pagos provisionales, no habían presentado pagos anuales, pero se suspendían. Y entonces en ello radicaba el secreto, porque no pagaban las contribuciones, generábamos otras 9 empresas y hacíamos o repetíamos la historia. Sin embargo, en el momento en el que Alejandra, Víctor y Katy me decían, oye, pues yo soy contador y me estoy exponiendo, creo que esto no está bien, entonces ya era más difícil contratar profesionistas o personas que tuvieran relación con el medio. ¿Qué fue lo que hicieron los planeadores fiscales? Se fueron a las zonas rurales, en donde la gente pues ni sabe leer o si sabe leer no le entiende a esto, y le decían lo mismo, pero incluso hasta más barato. ¿Qué te parece? Te voy a dar un dinero, una vez nada más, te voy a dar 1,000 pesos, te voy a dar 2,000 pesos mexicanos, tú me prestas tu documentación y cuando se necesite, pues te llevamos, vas a ir frente al notario. Pues imagínense una persona del campo a la que le hacen esta invitación, le van a dar una cantidad, pero además, el día que vayamos con el fedatario público, te vamos a invitar a comer y a beber lo que tú quieras. Y en efecto, pues sí, la invitaban a comer, la invitaban a beber, la persona se sentía muy halagada, se sentía muy bien y firmaba como representante legal de una empresa que no vendía nada, solamente emitía comprobantes para ser vendidos a otras personas. Pero si observan ustedes entonces, el concepto de compra de comprobantes fiscales, que hoy en México es ya muy usado, pero que en su momento también fue muy atacado, surge de la compra de esos papelitos o de esos blogs de comprobantes de papel. Las autoridades fiscales mexicanas giran un oficio en donde dicen, vamos a clasificar a los contribuyentes porque ya los estamos identificando. Ya para el año 2013 tenían mayores posibilidades de identificar las operaciones o las no operaciones que estaban realizando los contribuyentes. Y entonces utilizan un término que pueden ustedes ver en la pantalla, los EFOS, que por sus siglas son entidades que facturan operaciones simuladas. A esos en México los seguimos conociendo como EFOS. Y a los que las compran, a los que deducen esos comprobantes por los que no se realizó ninguna operación, las llaman entidades que deducen operaciones simuladas, EDOS por sus siglas, entidades que deducen operaciones simuladas. Y en el año 2013, a pesar de que la autoridad ya hace una clasificación de los llamados EFOS, de los llamados EDOS, no podía combatirlos porque no existía una norma que le diera la facultad para combatirlos. Y es en el año 2014 cuando aparece un artículo, por supuesto, propuesto por las autoridades, en donde se habla de este tipo de operaciones y de este tipo de entidades. Ese artículo es conocido en México como el 69B. Este artículo 69B refiere que cuando las autoridades fiscales detecten a una persona
un contribuyente, persona moral, como estos que les he descrito, que ha estado emitiendo comprobantes, por supuesto, comprobantes fiscales digitales emitidos a través de Internet, pero que no tiene activos, no tiene personal, no tiene infraestructura, no tiene capacidad material directa o indirecta para prestar servicios, para producir, para comercializar, para entregar bienes que se dicen en esos comprobantes, está vendiendo. Porque como les dije, un concepto muy utilizado fue el de prestación de servicios de cualquier naturaleza o servicios administrativos. Incluso porque en México se tenía la costumbre, y todavía algunos la conservan, de anotar en el recibo de honorarios, a pesar de que sea electrónico, le ponen honorarios profesionales. Concepto, honorarios profesionales del mes de mayo. No, tienes que decirme cuál es el servicio que le estás prestando. ¿Estás prestando servicios contables? ¿Estás prestando servicios legales? ¿Estás prestando qué tipo de servicio? Para ello, el SAT también a partir del año 2018 toma un catálogo de proveedores de la UNAM, de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y lo adapta a México y dice, este va a ser el catálogo con las claves que tú vas a utilizar en tu comprobante digital. Y entonces, estos comprobantes digitales le permiten hoy en día a las autoridades tener la posibilidad de identificar cuando un contribuyente verdaderamente está haciendo operaciones o cuando las está simulando. Porque en todo tipo de negocios se presta esto. Déjenme ponerles un ejemplo respecto de esa simulación. Si tú me dices, oye Jesús, yo necesito un comprobante para Honduras porque necesito aplicarme una deducción, ¿me lo puedes vender? Y yo te digo, sí, cómo no. A ver, ¿qué necesitas? Pues mira, yo necesito primero bajar mis deducciones. Bueno, necesito mis deducciones por algo así como, vamos a poner el millón, 1 millón de pesos mexicanos equivalente a tu moneda. Está bien, no hay problema. ¿Qué concepto le vamos a poner? Si te parece bien, le ponemos servicios diversos, le ponemos servicios administrativos, le ponemos asesoría. ¿Te parece bien? Asesoría. Es más, le vamos a poner asesoría fiscal por inversión o posible inversión en México en el año 2025. Si te fijas, es un concepto abierto, es un concepto que no necesita otra cosa. Y entonces, ¿qué te estoy mandando? Un comprobante emitido por una entidad que no paga impuestos, que es una EFOS, que no tiene ni la capacidad ni el personal, porque así como a ti te está vendiendo esta supuesta asesoría en materia fiscal, posiblemente tú vas a ir con tus amigos y vas a decir, encontré a un mexicano que nos vende comprobantes y que podemos bajar los impuestos. Y entonces viene ese otro y me dice, yo soy una constructora, ¿qué quieres que te venda? Tabiques. Ah, perfecto, pues le mando tabiques. Y esa me recomienda con otra y viene una empresa, a la mejor que vende bebidas alcohólicas y me dice, oye, yo también necesito, sí, ¿de qué lo necesitas? De bebidas alcohólicas. Ah, perfecto, sí. Entonces te vendo o te emito un comprobante con bebidas alcohólicas o cualquier otra cosa. Entonces, si se fijan, los EDFOS vendían de todo, desde servicios, bienes o cualquier otra cosa, pero preponderantemente intangibles. Incluso aquí se abusa de las regalías. Te voy a permitir el uso de una marca, te voy a permitir el uso de lo que sea. Tú me estás pagando regalías y entonces te emito un comprobante porque tú me estás pagando esas regalías. Por esa razón, la autoridad los empieza a detectar y empieza a dar plazos para que aquellos que se presume están emitiendo este tipo de comprobantes también los puedan desvirtuar. Charles nos dice también acá, sí, sí, en todo el mundo, de hecho, se ha dado esta práctica de entidades que facturan operaciones simuladas, de entidades que deducen operaciones simuladas, de empresas, estos CEFOS también son conocidos como empresas pantalla, porque no tienen realmente nada, son una pantalla, son una empresa fantasma. Gastos varios, sí, de los que quieras, Charles, los que quieras. Y es esto también para los CEFOS una oportunidad para que puedan demostrar que sí están realizando operaciones y evitar confusiones,
pero también para los que deducen operaciones simuladas. Se sigue un procedimiento en donde dice, si yo ya publiqué en el Diario Oficial de la Federación a una persona que se dedica solamente a vender comprobantes, te voy a dar un plazo de 30 días a partir de que te publico a tu proveedor para que tú que le compraste me demuestres que efectivamente realizaste una operación con él y que no se trata de una operación, dijimos, de carácter simulado. Bueno, porque además, en medio de todo este manejo, les platico que teníamos esto que se describe aquí en la lámina. Pueden ustedes ver el sistema tradicional. ¿Cómo le hacen una entidad o cómo le hacían estas entidades para poder evitarse problemas de fiscalización? Charles nos dice, pero sí, honorarios profesionales no lo usan descomedido. Hay un poco de respeto para esa cuenta. Sí, a lo mejor, pero hay algunas otras que las están utilizando y a lo mejor son conceptos diversos porque cada país se va adecuando a su propia práctica. Y esta que les voy a describir se daba mucho en el año 2013 y que tiene que ver con manejos políticos, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con los órganos recaudadores. Así está descrito y ustedes pueden ver el artículo original, lo buscan en internet como La Tribu Fiscalista en la revista Nexos. Pero les doy el resumen. Decía uno de estos planeadores fiscales, a manera de metáfora, para moldear la plastilina, es decir, para tener éxito en la planeación fiscal, ¿qué necesitamos? Primero, una muy buena planeación fiscal. Pero si las autoridades nos rechazan esa planeación fiscal, nos vamos a ir a litigio en el ámbito administrativo. Y en el ámbito administrativo, pues necesitamos una estrategia de litigio muy, pero muy fregona para que les ganemos. Pero si a pesar de ello no les ganamos, porque pues, no hay elementos realmente para ganar, dice, si no se aguada la plastilina, entonces las relaciones con burócratas. Eso significa, ¿tienes amigos dentro del órgano recaudador? ¿Tienes compañeros o tienes conocidos? Bueno, basta con que tengas conocidos, porque lo importante es que llegues al órgano recaudador, a la jefatura, desde las más altas esferas hasta los mandos medios, en donde tú puedas llegar a una oficina que esté encargada de hacer una auditoría y le digas, a ver, señor, amigo mío, ¿qué te parece si hacemos un acuerdo? ¿Cuánto es lo que nos determinaron de crédito? 100 millones. De esos 100 millones, ¿qué te parece si ambos ganamos? Te damos 5 millones para que tú los repartas aquí internamente, pues tú te quedas con uno a lo mejor y repartes 4, te quedas con 2, repartes 3 y le damos carpetazo. O sea, haz de cuenta que no hubo nada, ciérralo, guárdalo, escóndelo, no me cobres los 100 millones. Pero si supusiéramos que ese funcionario dijera, no, discúlpame, te equivocaste, no es conmigo, yo no vendo mi honor. Ah, no, entonces vámonos con los legisladores o vámonos con los gobernadores, vámonos a las cabezas más altas. Y ocurre de la misma manera. Oye, mi gober, ¿qué te parece si, mira, tengo algunos problemas y quiero que me ayudes con estos funcionarios? Así como no, los gobernadores eran muy poderosos en aquel tiempo. Hoy han perdido mucho poder. No tanto como el que quisiéramos, pero en aquel tiempo eran muchísimo más poderosos y entonces bastaba con que el gobernador fuera, hablara con la oficina local y le dijera, oye, cálmame a tu funcionario, porque le está dando problemas a uno de mis amigos. Ya sea que corriera dinero o solo por esa influencia de ese gobernador. Pero de todas maneras, dice, pues si la plastilina todavía no se ablanda, pues vamos a repartir dinero. No los 100 millones, sino una cantidad menor. Finalmente, todo esto era un caso de corrupción. Entonces, hoy en día, por eso, fiscalmente nos exigen el cumplimiento del estrictamente indispensable, el cumplimiento de la materialidad para evitar estas operaciones simuladas, la razón de negocios para evitar también que las operaciones, independientemente de que puedan ser simuladas relativamente, puedan también justificarse dentro del objetivo de la propia entidad.
y la razonabilidad, que significa que el monto que se está erogando sea razonable para la entidad. Ahora, esto ya a la luz de los delitos puede tener, y me voy a ir de manera general, a el que pueda haber un delito de carácter instantáneo, un delito permanente o continuo, o un delito continuado, o incluso un concurso de delitos, en donde la compra de comprobantes en México hoy es un delito instantáneo. Yo no sé si en Honduras tengan un equivalente, pero tengan por seguro que si no lo han implementado, lo van a implementar para que cuando una persona compre comprobantes en ese momento, solo por el hecho de haberlo comprado, incluso no lo utilizó, pero por haberlo comprado, ya cometió un delito de acción y que además podríamos decir puede ser continuado, porque a lo mejor compró uno, pero ¿qué pasa si compra 50, 100, 1000 o más comprobantes? Entonces estaríamos hablando de un delito continuado, porque es el mismo delito aunque hubiera comprado 50, 100, 1000 o más comprobantes. Ahora, decimos también que puede haber concurso de delitos, en este caso, un concurso real, porque en una pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Por ejemplo, compró el comprobante y además se fue a ver aquí, se fue a presentarlo, a utilizarlo en su declaración. Déjenme nada más ubicar aquí la defraudación fiscal. Esta del 109. Esta del 109 que tiene una relación directa con los comprobantes. Porque dice, la pura compra del comprobante ya es un delito que puede ser un delito continuado, porque durante un año compró 10, 20, 1000, no sé, 2000 comprobantes. Pero que además los presenta en su declaración. Si observan ustedes, dice nuestro código que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas, deducciones falsas. Esto significa, si compró comprobantes, los metió en su declaración, tiene deducciones falsas. Y entonces ya hay dos delitos. ¿Pero qué creen? Si por meter tal número de deducciones a la mejor determina pérdidas con falsedad. Si observan el artículo 111 en México, en su fracción cuarta dice que si determina pérdidas con falsedad es un delito. Aquí es donde está la comisión de varios delitos. Compró el comprobante, ese es un delito. Lo metió en su declaración como una deducción falsa, ese es otro delito. Determinó una pérdida que es falsa, ese es otro delito. Entonces, a partir de la adquisición de comprobantes, está realizando varios delitos y decimos entonces que comete un concurso de delitos, comete varios delitos. Que aquí, por razones de tiempo y porque veo que ya son las 11 de la mañana con 45 minutos, para ir cerrando, voy a decirles que las autoridades fiscales no son ni ejercen facultades de ministerio público. Las autoridades fiscales son víctima en la comisión de estos delitos. Así lo tuvo que señalar el legislador, porque la experiencia en el pasado es que muchos de estos juicios que entabló la autoridad los perdió porque no existía el señalamiento en la ley de que fuera víctima. Por lo tanto, no podía querellarse. Un requisito de procedibilidad es que se querelle. La otra situación es que es el Ministerio Público o la Fiscalía la encargada de realizar la investigación de los hechos que se consideran aparentan un delito. De esta suerte, entonces, podemos hoy decir que una persona que realiza un hecho como la compra de comprobantes y deducirla en sus declaraciones anuales, determinar pérdidas fiscales con base en esos documentos, la autoridad cuando lo revisa
se allega de elementos importantes, determina créditos que en primer lugar pasan a un ámbito administrativo y pueden ser litigados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero si las autoridades consideran que los hechos encierran situaciones indiciarias para la comisión de un delito, lo presentará a la Fiscalía, en este caso, en primer lugar, a la Procuraduría Fiscal, para que la Procuraduría Fiscal, a su vez, lo lleve a la Fiscalía para que se abra la carpeta de investigación. A continuación, una vez que la Fiscalía ha reunido todos los elementos probatorios que permitan identificar tiempo, modo y lugar, solicitará la audiencia inicial para pedirle al juez de control que se vincule a la persona que ha cometido el hecho con apariencia de delito a un proceso en el cual tendrá que defenderse de las acusaciones que la Fiscalía le formulará, pero que además la Fiscalía cuenta con la asesoría de los abogados del Servicio de Administración Tributaria o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abogados que son asesores de la víctima, repito, porque la Secretaría de Hacienda es víctima, y el contribuyente tendrá que defenderse de las acusaciones correspondientes, o en su caso, saldrá condenado como culpable por haber cometido estos delitos. ¿Y todo de dónde partió? De un comprobante fiscal. Estoy a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto estoy a sus órdenes para responder esas inquietudes que ustedes tengan. No veo preguntas en nuestro chat. Ya nada más, Vilma nos dice que si se comparte la grabación porque ha tenido fallas el internet, pero no veo más preguntas en nuestro chat. Adelante, Alejandra, por favor. Bueno, realmente solo como comentario que me siento como un poco años luz de lo que está México realmente en la actualidad. Creo que a nuestro sistema tributario le hace falta aplicar esas medidas para evitar la evasión fiscal y así también pues recaudar más fondos, porque lo que está pasando con el gobierno es que está dando demasiada apertura a muchas fallas y lo que no está en ley está permitido. Efectivamente. Lo que no está expresamente prohibido para el contribuyente está permitido. Y bueno, los gobiernos se enfrentan ordinariamente a toda una problemática porque la implementación de estas medidas requiere de una importante inversión y una importante capacitación. Creo que muchos países están siguiendo el ejemplo de México y quizá Honduras lo está haciendo. Si a México le ha llevado 20 años en este desarrollo que les he platicado, tengan por seguro que a Honduras le va a llevar menos tiempo porque ya tiene modelos a seguir. Nada más es que lo quiere implementar y seguro que le lleva menos tiempo. Pero te agradezco muchísimo, Alejandra. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran ustedes realizar? Buen día. Mi nombre es Darío Troches. Yo soy contador público también. Solamente quería hacer un comentario, felicitarle por la disertación, muy excelente. Me parece que México en la parte tributaria está muy avanzado. Lógicamente han tenido que pasar las mismas dificultades que nosotros. Pero pienso también que el problema que tenemos en Honduras es el mismo contribuyente que no quiere pagar impuestos por la desconfianza que tienen sus autoridades en toda la cuestión. Entonces, se necesita un poco más de concientización al contribuyente en sí para que haga bien, declare bien sus impuestos y que quiera pagar los impuestos, para que ellos miren que sus impuestos han sido devueltos, pues, de hecho, en obra. Entonces, era un comentario que quería hacer realmente para que se mejore la recaudación tributaria.
Efectivamente, se requiere de un ejercicio muy importante, muy trascendente por parte de las autoridades. Por ahí me dicen que nuestro contacto, este es nuestro contacto, pero también, por supuesto, a través del colegio, a través de nuestra amiga Fanny, y nos pueden contactar con muchísimo gusto, les podemos apoyar. Y les repito, estamos en esta colaboración con el colegio y lo hacemos con muchísimo gusto, así que cualquier cosa que ustedes soliciten a través del colegio, lo vamos a hacer con mucho gusto. Además, les invitamos para que también formen parte ustedes de este colegio, los que ya sean socios, bienvenidos, los que no son socios, les invitamos para que se afilien al colegio, porque además algo que distingue a los contadores en México y en el mundo es que somos la mejor profesión, somos la profesión mejor organizada. Y como pueden ustedes observar, algo que los colegios nos hemos autoimpuesto es esta constante capacitación, y en México la certificación significa constante capacitación. En México hablamos de una certificación general que significa nos preparamos como contadores generales, pero la certificación por especialidad también implica que estamos capacitados y estamos especializados en un área de manera particular. En nuestro caso, estamos especializados en la materia tributaria, la materia fiscal, que también tiene sus vertientes diversas, como asesores, como peritos, como litigantes en materia administrativa o en materia penal. En nuestro caso, lo hacemos en materia penal. Pero con todo gusto, para todos aquellos que quieran afiliarse al colegio, créanme, el colegio los está esperando con los brazos abiertos y vale muchísimo la pena. Veo aquí, por ejemplo, también un comentario que nos formulan, en donde nos dice Vilma, ¿cómo podemos saber si una empresa tiene doble contabilidad? Bueno, no sé, Vilma, si tú pertenezcas al órgano recaudador o si seas asesor. Déjame decirte por qué. Porque regularmente te das cuenta cuando haces una revisión directa a la empresa. Entonces, si tú eres prestadora de servicios de una entidad en particular, te vas a dar cuenta porque en su contabilidad hay registros que no te permiten conciliarlo con lo que están declarando. O cuando haces la conciliación, te bota partidas que no te van a resultar lógicas. Y entonces hablamos de que empiezas a encontrar indicios. Esto mismo es lo que hace el órgano recaudador cuando realiza una visita domiciliaria. Compara lo que tiene registrado en contabilidad con lo que está declarando y va a encontrar esas diferencias y va a preguntar, va a pedir explicación. Cuando existe una explicación lógica y además soportada en ley, tienen una conciliación sin mayor problema. Pero cuando no existe una explicación, es cuando se presume que se están realizando actos indebidos o que se está violentando la ley. Charles nos dice que estamos años luz en muchas cosas, posiblemente, normas internacionales de información financiera, impuestos, NIAS, etcétera, no solo en contabilidad. Bueno, recuerda que la contabilidad se realiza con base en la normatividad. Y si ustedes están siguiendo normas internacionales de información financiera, ese es un muy buen tamiz para llegar al registro de operaciones que permitan también identificar qué tanta sustancia económica tienen. Las normas internacionales, por ejemplo, refieren la imagen fiel. México ha adoptado también en sus normas de información financiera, las locales, ha adoptado esta imagen fiel para tratar de reflejar esa sustancia económica con el postulado exactamente de la sustancia económica. Esto por lo que hace a las normas de contabilidad, las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de auditoría le permiten al auditor aplicar procedimientos también que permitan verificar que se han aplicado las normas internacionales de información financiera de forma consistente. Katime, gracias Marta. Katime nos dice, Honduras necesita con urgencia un sistema tributario como el de México. Ten por seguro que lo van a tener. Ten por seguro que sí. Raúl Mejía, con la nueva plataforma que va a lanzar la SAR, ¿ya está dando unos pasos para una mejor fiscalización? Sí. Y como les decía, si nosotros implementamos plataformas en 2010 y en 2014 ya tenemos un importante avance, en menos de 10 años, Honduras estará
en una posición similar a la que tiene México. Si su gobierno le da continuidad a estas plataformas, que estoy seguro de que sí, porque finalmente le provee de recursos para el gasto público. Belkis, ¿compartirán la grabación? Bueno, eso ya les dirá el colegio, si se los pone a disposición a los que son miembros colegiados por el privilegio de ser colegiados. Bien, pues por mi parte, no me restaría más que agradecer a todos ustedes el favor de su atención y agradecer, por supuesto, al Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública. Agradezco a mi amiga Fanny, agradezco también a Gloria Natarén, agradezco a todos ustedes por el favor de su atención. Les envío un fuerte y cálido abrazo de su hermano mexicano que ama América con todo, y que se siente orgulloso americano, de ser americano, porque en esta tierra bendita estamos las mejores personas del mundo. Muchísimas gracias As- a todos ustedes. Así es. De nuestra parte, doctor, muy agradecidos, ¿verdad?, de que usted haya aceptado la invitación que giró la junta directiva en nombre de ellos. Yo le doy las gracias por haber dicho que sí, ¿verdad? Porque creo que todos los que tuvimos una buena participación, a pesar de que era en el día, se conectaron 68 personas. Em, y esperamos, ¿verdad?, de que esta sea la primera y que siempre esté ahí pendiente. A los miembros del colegio que todavía falta que se anoten, ¿verdad? Todavía hay cupos. También em, a los estudiantes que no se han inscrito para el congreso es este sábado. Va a estar muy bueno. Inclusive el tema lleva como tema innovación contable y tecnológica. Va a estar con nosotros el doctor David Merino, eh, muy bueno, excelente, bajo el tema transformación digital en la contabilidad. Está la máster Vanessa Solís, que va a estar con el tema DeFi, la Krypton y web, retos de la profesión. Em, la doctora Mónica Galindo, ética profesional y responsabilidad social en la era digital. También va a estar nuestra presidente, ¿verdad? La doctora Fanny Benavides, con inteligencia artificial en la contabilidad. Por último, está la doctora Carla Arle Borjas, el papel del perdón, no miro acá, el papel del salario emocional en los nuevos modelos de trabajo digitales, dice. Entonces les esperamos, y los que no se han inscrito, jóvenes, creo que el máster Víctor, que es el director de la carrera de UTH, la coordinadora Cisneros de la UNA, de CUT, creo que también el máster Josué también les hizo llegar un link para que puedan anotarse la asistencia, ¿verdad? Para que puedan formar parte de este congreso. Así que, doctor, muchas gracias, muy agradecidos. Y mañana, ¿verdad? Conoceremos aquí a su esposa porque la vamos a tener como expositora el día sábado. Pues es un honor siempre y un placer, y tengan por seguro que las veces que me inviten y la agenda me lo permita, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Si es posible que puedan encender su cámara, ¿verdad? Para tomar una fotografía, para saber, porque algunos no aparecen el nombre acá, sino que solo aparece el dispositivo. Entonces, enciendan sus cámaras y vamos a ver. Permítame. Permítame que ya voy. Ya voy.
Ahora sí. Les vamos a tomar la... Y yo llegué y luego salí. Vamos a tomar varias porque hay bastantes participantes. Ahora sí. Ujú. Listo. Listo, muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, provecho a todos.